Entonces diríamos ahí que esas son las situaciones generales en relación con la empresa, medidas preventivas y demás. Hay un artículo que ya se refiere a, diríamos que lo que hoy estamos conociendo como fase 3, ¿no? Sin asegurar que vaya a pasar o que la fase 3 se tenga que dar así, pero diríamos que sería uno de los indicios el que se declare la fase 3 para que estuviéramos en posibilidad de que esto pase, ¿no? En los casos en que las autoridades competentes, la autoridad sanitaria, emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. A ver, hasta ahorita no hemos tenido como tal una declaratoria de contingencia que ordene suspender labores. Sí han habido declaratorias, sí han habido acuerdos, sí han habido disposiciones, que ahorita vamos a revisar una de ellas, que establece a los patrones ciertas obligaciones en materia laboral, en materia de seguro social, etcétera. Pero todavía no se ha ordenado que se suspendan labores, es decir, en español, no se ha ordenado que se cierre el changarro, ¿sí? Estamos en medidas preventivas para evitar que el virus se propague, pero si llegáramos a tener casos de países como Estados Unidos, Italia, Dios quiera que no, España, en donde sea incontenible la propagación, entonces pudiéramos llegar al extremo que se ordene que la empresa cierre. ¿Y sabes qué? Todo mundo en su casa a fuercita, ¿no? Como en la película de zombies, ¿no? Que el que ande afuera lo recoge la autoridad, los militares, y se los lleva a la cárcel, ¿no? Porque están desobedeciendo el toque de queda, ¿no? Hay países que ya lo tienen. Entonces, si la autoridad sanitaria en este país, ¿quién es la autoridad sanitaria? Aquí está el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General, la Secretaría de Salud o los gobiernos estatales, en términos del artículo 4 de la Ley General de Salud. Esas son autoridades sanitarias. Si la autoridad sanitaria declara contingencia sanitaria y ordena que se suspenda labores, entonces dice la ley, patrón, tienes que hacer lo que dice el 429, fracción cuarta de esta ley. Eso es lo que dice el 42 bis. Patrón, atento a la indicación de la autoridad. Si la autoridad dice, se cierra el changarro, a fuercita cierras el changarro y haces lo que dice el 429, fracción cuarta de esta ley. Dice el 429, fracción cuarta. Dice, en los casos señalados en el artículo 27, déjenme detener aquí el 429. Déjenme detener el 429. Dice, en los casos señalados en el 427. Voy al 427. Ahorita regreso al 429. Voy al 427. Dice el 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones colectivas, de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. ¿Por qué motivos se puede suspender temporalmente una relación de trabajo? ¿Qué significa suspender temporalmente la relación? ¿Qué significa suspender la relación? Que se suspenden los efectos de la relación. Se suspenden los efectos de la relación. Que se suspenden las obligaciones que tiene el patrón y las obligaciones que tiene el trabajador en cuanto a el trabajo. Se suspenden temporalmente. A ver, ¿qué obligación tiene el trabajador? Pues la principal, presentarse a laborar. Y luego hacerlo de forma profesional, etcétera. Ok, se suspende eso, se suspende, ya no vas a chambear. Esa es una suspensión temporal de la relación de trabajo. Ok, tienes trabajador obligación de presentarte a laborar en tal horario, tal, ya no, olvídate de eso. No tienes obligación de ir a chambear. Pero también al patrón, ¿tienes obligación de pagarle el salario? Sí, olvídate de eso, patrón, porque la relación está suspendida. ¿Tienes obligación de por esos días que va a chambear, que el trabajador se gana un cachito de aguinaldo, un cachito de vacaciones, un cachito de prima vacacional, un cachito de antigüedad para la prima de antigüedad, etcétera? Se suspende, se detiene, no juegan esos días, no cuentan esos días. Eso es suspender temporalmente una relación de trabajo. A ver, estos días que está suspendida la relación de trabajo, no tengo obligación de pagarte tu salario y tú no tienes obligación de venir a laborar.
Pero así como no tengo obligación de pagarte tu salario, tampoco tengo obligación de por estos días, cuando te pague el aguinaldo, considerar estos días para el cálculo de tu aguinaldo, considerar estos días para el cálculo de tus vacaciones, prima vacacional, pum, 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 pum. Eso significa suspender los efectos de las relaciones de trabajo. Entonces, ¿en qué casos se suspenden los efectos de la relación de trabajo? De manera individual, lo dijo el 42 bis, pero a su vez me remite al 429 que me lleva al 427. Una de las causas por las que se suspende la relación de trabajo es, fracción séptima, la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Si la autoridad competente, Secretaría de Salud, Gobiernos Estatales, Presidente de la República, Consejo General de Salubridad, cualquiera de ellos, ordena que se suspendan labores, esa orden de suspender labores implica que se suspende la relación laboral, se suspenden todos los efectos. En el tiempo en que la autoridad dice que se cierra el changarro, puede decir que se cierre el changarro un día, puede decir que se cierre el changarro 2 días, puede decir que se cierre el changarro 3 días, 4 días, 10 días, 20 días, 30 días, 40 días, 50 días, 3 meses. Puede decir que se cierre el changarro. ¿Con base en qué? Con base en todas las variables macroeconómicas que juegan para tomar esta decisión. No es nada más de por el virus y ya, no, hay implicaciones. Hay implicaciones, entonces se está tratando de sostenerlo y de cuidarlo al máximo, que no lleguemos a ese grado. Pero si fuera necesario, es mucho más riesgo para la economía del país el que estés chambeando a que detengas, a que suspendas, a que cierres temporalmente. Entonces, se ordena que todas las empresas de esta ciudad, de este estado, del país, porque la situación con el coronavirus no es la misma en todo el país, no es la misma en todo el país. Ahorita, por ejemplo, en el país tenemos 4 entidades federativas que son las que tienen mayor casos de riesgos confirmados y que son las más grandes del país. La número 1 en esto es la Ciudad de México, Monterrey, Jalisco, diríamos pues Nuevo León, Jalisco, Puebla, el Estado de México, los lugares, Veracruz, que tampoco diríamos que Veracruz tiene una contingencia fuerte, pero diríamos, de las 5 ciudades más grandes del país, diríamos que 4 de ellas son las que tienen la mayor afectación en cuanto a personas infectadas. La Ciudad de México, la Ciudad de México como entidad federativa, el Estado de Nuevo León, que incluye Monterrey, el Estado de Jalisco, que incluye Guadalajara, el Estado de Puebla, el Estado de México, 5 lugares. En otros lugares hay, Tlaxcala apenas se detectó un caso, imagínense, cuando ya todo el mundo estaba infectado, Tlaxcala no tenía ningún infectado, apenas el día miércoles me parece que ya se detectó el primer caso de coronavirus en Tlaxcala. Entonces no son las mismas condiciones en todo el país. Entonces puede ser que esta orden de suspender labores se dé de manera geográfica y de manera escalonada, pudiera ser. A ver, tenemos mucho problema en la Ciudad de México, en Ciudad de México se detiene. Tenemos problemas allá en Guadalajara, se detiene en Guadalajara, y a lo mejor en Ciudad de México ya se reanudan las labores, o a lo mejor aquí ya están saliendo de la fase y allá apenas están entrando en la fase y otras entidades federativas no. La declaratoria, la orden para suspender labores tiene que ser muy específica, es suspensión más no termine. Tiene mucha razón, Héctor, muchas gracias por la observación. O sea, no se está terminando la relación, se está suspendiendo, ¿sí? Pero se suspenden todos los efectos. Esa es la situación de la suspensión de labores. Se suspenden todos los efectos. Dentro de ellos, ¿qué? El derecho a cobrar salario, el derecho a que esos días me pagues aguinaldo, el derecho a que esos días me generes vacaciones, el derecho a que eso cuente para mi antigüedad. Hay varios factores aquí que implican la suspensión de las relaciones de trabajo, sea individual o colectivo, en cuanto a los efectos. ¿Sí? Digamos, ahorita no tendríamos tiempo para detallarlo, pero por ejemplo, en el caso, bueno, ahorita entro porque aquí no tenemos el lector para el PDF, pero ahorita lo revisamos y se lo muestro. Ok, entonces, cuando la autoridad sanitaria ordene que se suspenda labores, se están suspendiendo las relaciones de trabajo. Eso dice el 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa que la autoridad sanitaria ordene que se cierre el changarro temporalmente. Ok, y entonces dice el 429, cuando suceda eso, si se trata de la fracción séptima del 27,
El patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión sin que pueda exceder de un mes. Si la autoridad ordena que se cierre el changarro 3 días, mis trabajadores se van a su casa, yo cierro la empresa y esos 3 días les voy a pagar por cada día que dure esa suspensión. 3 días les voy a pagar 123.22 por un día, 123.22 por el segundo día, 123.22 por el tercer día. Y en la zona libre de la frontera norte, 185 y algo, 185.56 diario. Entonces, por cada día que dure, máximo un mes. Máximo un mes. Y cuando hablamos de un mes, el 89 dice 30 días. Entonces, si tenemos Maribel Hernández, Ciudad de México, soy Maribel Hernández, y se suspenden las actividades, ¿qué pasa con los impuestos y los pagos del IMSS? Aquí sí estamos hablando de una indemnización. Esos días no genera el patrón obligación de pagar las cuotas obrero-patronales, siempre y cuando proceda en los términos que dice la propia ley. Entonces, ahorita lo vamos a revisar, Mari, en la ley del Seguro Social y para efectos del impuesto sobre la renta. Ahora, eso no significa que no va a pagar el 17 de abril. Aquí estamos esperando que el IMSS establezca un periodo de gracia, un periodo de chance para los patrones en donde se señale que también se suspenden los pagos de cuotas salariales. No, eso es lo que pregunta Mari, ¿no? O sea, es como si mi trabajador faltara. A ver, ¿qué hacen ustedes cuando el trabajador falta? Pues se agarran el SUA y meten la falta. Punto. A lo mejor no han visto en el SUA el cálculo de las cuotas, pero si tienen 2 trabajadores, hay aquí una lámina más adelante, que ganan lo mismo, cuando yo capturo faltas de ese trabajador, no pagamos todas las cuotas. Nada más pagamos de las 5 ramas o de los 5 seguros, que son los 5 seguros: enfermedad y maternidad, invalidez y vida, riesgo de trabajo, RCB y el de guardería. De esos 5 seguros nomás pagamos uno, que es enfermedad y maternidad. Los otros 4 no se pagan, pero capturamos las faltas en el SUA. Entonces, pero eso no significa que el 17 de abril no voy a pagar las cuotas de marzo. Aquí eso sigue estando vigente todavía. Aquí es el tema que de esos días mi trabajador no cotiza y por lo tanto yo no pago las cuotas de esos días. Pero de todos los demás días de marzo, yo pago a más tardar el 17 de abril. Salvo que la autoridad, el IMSS, publicara un acuerdo de un programa de facilidades a donde se indique, bueno, pues los patrones no pagan el 17 de abril, le vamos a dar un mes para que pague. Pero sí pago las cuotas a más tardar el 7 de abril, con excepción de estos días que no estamos laborando. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, máximo un mes. Si se ordena que se suspendan labores 40 días, yo nomás pago 30. Pero no 30 días de salario, del salario de mi empleado, sino 30 días de salario mínimo general. 123.22 por 30, que se realizan los recibos de nómina, se dan de baja a los empleados en el IMSS. Bueno, ahorita vamos a ver lo que implica, ¿no? Ya te quieres ir a la pachanga. No hay pachanga, hoy no hay pachanga, todo mundo encerrado. Entonces, mejor aquí ahorita, vamos para allá, ¿ok? Ahorita, Leobardo, con base en lo que dijo, ya hay estados de la República como Jalisco, ya declararon la emergencia. Es que mira, un saludo, Leobardo, hasta la Ciudad de México. Mira, es que son 2 cosas, Leo, que debemos de considerar. Ok, sí es cierto que han declarado contingencia. Y además, incluso han ordenado que ciertas empresas, ciertos comercios cierren. Por ejemplo, en el Estado de México, el día martes, me parece, en la mañana, el gobernador del Estado de México dijo, a ver, las plazas comerciales se cierran, sí, pero no dijo no chambén. A ver, una cosa es que cierres para atender al público en general y otra cosa es que se diga y los trabajadores se van a descansar. Entonces, oye, se cierra el changarro, ¿y qué hacemos? Bueno, patrón, a ver, ponte de acuerdo con tus empleados a ver qué hacen. A lo mejor, pues mira, la de recursos humanos va a tomar el curso del coronavirus, pues mételos a todos al curso del coronavirus, ¿no? Oye, pero somos más de 100, ok, entonces pon aquí una computadora, pon aquí otra computadora, pon aquí otra computadora.
¿no? Oye, pero Sinergia nomás me da un acceso, pues paga el otro acceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, una cosa es que se declare y otra cosa es que se ordene que se suspendan labores. Aquí la ley es muy clara y dice, cuando la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria, ¿ok? Entonces, vamos para allá, está bien. Ahora, Dionisio, Ixtlahuaca, Estado de México, la indemnización que comenta puede ser mayor a un salario mínimo. Mira, la ley te obliga a un salario mínimo general. Si tú le quieres dar más, le puedes dar más. Pero aquí yo lo que les aconsejo es que lo pongan todo como, por un lado, todo lo que tenga que ver con el salario mínimo y por otro lado, que separen, pues, mira, te pongo un ejemplo. A lo mejor tú dices, yo los voy a indemnizar con 200 pesos diarios. Ok, te aconsejo, pon el renglón donde diga indemnización, en el CFDI de nómina, en el recibo de nómina, indemnización 429 fracción cuarta, por ejemplo, ¿sí? O indemnización por contingencia sanitaria, o indemnización artículo 42 bis, o indemnización por suspensión de labores por contingencia. Ok, o sea, que quede clarito que es ese concepto. Y 123.22. Y los otros 76 pesos, págaselos también como parte de una indemnización, pero con un concepto separado. A lo mejor le pudieras poner, por ejemplo, subsidio por contingencia sanitaria, por ejemplo. Ya le estás completando 200, 173.22, 123.22 por la del 429 fracción cuarta y los otros 76 pesos punto 78 por una adicional que tú le vas a dar. Yo te aconsejo que lo hagas así. ¿Por qué razón? Ojalá no se vuelva a repetir esto. Ojalá no se vuelva a repetir. Pero si volviéramos a tener un problema, el trabajador en la siguiente pudiera reclamar que le des esos 200 pesos. Y entonces entraríamos en ese problema, ¿no? Que no, si la ley dice un mínimo general, pero acuérdate que tú me diste más. Y entonces ahorita me das 200. Entonces, ese pudiera ser la problemática que pudiéramos tener. Sí lo puedes hacer, pero yo te aconsejo sepáralo. Ok, entonces aquí tenemos en este orden de ideas, cuando la autoridad competente declara contingencia sanitaria y además, ordene que se suspendan labores, el patrón estará obligado a pagar a sus trabajadores durante el tiempo que dure dicha suspensión, sin exceder de un mes, el equivalente a un salario mínimo general por cada día que no se labore. Aunque no indica la ley que sea un mínimo general del área geográfica del trabajador, sí debemos tener cuidado de que sea del área geográfica del trabajador. Porque, ¿qué pasa si el corporativo está en la Ciudad de México y la sucursal está allá en la zona libre de la frontera norte, ¿no? Allá en Tecatito, ¿no? Allá está la sucursal. Oye, mi domicilio patronal está aquí, el domicilio del trabajador está allí. ¿Cuál salario mínimo general tomo? ¿123.22 o 185.56? Entonces, en este caso decimos, mira, el 92 dice, los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o área geográfica de aplicación que se determine. Entonces, por definición, en salario mínimo 91 y 92 nos dice, es del área geográfica del trabajador. Y por otro lado, el 18 dice, pero si aún así se tuviera duda, dice, en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3, y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Entonces, es salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Ahora bien, ahí está, importe a pagar al trabajador un salario mínimo general por cada día que se suspenda labores sin exceder de un mes, pero tiene que ir acompañado de una declaratoria de suspensión de labores por contingencia sanitaria y esa declaratoria se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, con base en esto, diríamos que hasta este momento no se ha hecho esta situación. ¿Por qué no se ha hecho? Porque ninguna entidad federativa del país está en fase 3. Es distinto a que se ordene que el gimnasio cierre, por ejemplo. A ver, el gimnasio cierra para el público. Si es una labor muy riesgosa, muy delicada, el que te estés ejercitando cuando el virus se propaga y entra justamente en este momento de vulnerabilidad la persona. Se cierra el changarro. Es más, con mayor razón si el changarro
si el gimnasio metes ahí 200 personas, se cierra el changarro, pero no significa que no va a trabajar el de limpieza, que no va a trabajar la recepcionista, etcétera. A ver qué actividad la pones a realizar, ¿ok? La diferencia sería grabada para ISR. No, pero siempre y cuando la timbres tú con este concepto. Porque le podemos dar un tratamiento distinto. Por ejemplo, tú le puedes decir al trabajador, a ver, la autoridad ha dicho que te vayas a descansar. Ok, te voy a pagar tu indemnización por contingencia sanitaria en términos del 429 fracción cuarta, ¿no? 3,000 y fracción al mes. Ok, pero además te voy a pagar tu salario íntegro. Entonces te vas a descansar, lo vamos a tomar como un permiso con goce de salario y vas a cobrar los dos conceptos, tu salario íntegro más la indemnización. Ok, en esos casos, como es un permiso con goce, no se suspenden los efectos de la relación laboral. Todos los que ya comentamos siguen vigentes, como si estuviera chambeando normalito, incluso el pago de cuotas, y además, para efectos de ISR, esa cantidad de salario está grabada. Si yo lo hago como un no permiso con goce, sino en términos de lo que establece el decreto o la orden de suspender labores, y te voy a subsidiar con una cantidad equivalente a tu salario, le puedes dar lo mismo. Está exento en términos de 93 fracción octava y hasta 7 veces el salario mínimo o la UMA, elevado al año. Entonces ahorita lo revisamos. Ok, entonces con base en esto decimos al mes son 3,696 en la zona resto del país, .60, y 5,566.80 en la zona libre de la frontera norte. Máximo esa cantidad. Obligación. Si quieres darle más, le puedes dar más. Ahora, por tratarse de una indemnización, el pago lo haríamos al inicio de la suspensión de labores y no de manera periódica conforme a los periodos de pago del salario. Mira, ordenaron que se suspendan labores 30 días, por lo tanto voy a multiplicar 123.22 por 7 y eso te pago. Y a la otra semana eso te pago. Y a la otra semana, no. Es una indemnización y se la pagas ahorita. Si es que desde ahorita ya sabes cuántos días son. ¿De acuerdo? Si es que desde ahorita sabes cuántos días son. Se ordena que se suspendan labores. No, una orden es que se cierre el changarro para atender al público y otra cosa es que se ordene que se suspendan labores al interior de la empresa. Entonces, se ordena que se suspendan labores durante 20 días. Pues yo digo, a ver, 123.22 por 20 y eso es lo que te pago. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Un ejemplo. Supongamos que orden de suspender labores. 20 días. Salario mínimo general de la zona. 123.22. Indemnización. $20 por 123.22. 2,464.40. Eso es lo que te doy y lo deposito y te vas a descansar. Oye, ¿qué pasa si se ordena que se suspendan labores 30 días? ¿Ok? 3,696.60. Oye, ¿qué pasa si se ordena que se suspendan labores 35 días? Pues yo nomás te pago 30 y tú dejas de venir 35. Los otros 5, pues que Dios te ayude. A ver cómo le haces. Hay trabajadores que van al día, desafortunadamente. Entonces, ¿sabes qué? Mira, te aviso, estos 3,696, estíralos al máximo, porque te tiene que alcanzar para 35, más regresas a chambear y tiene que pasar una semana para que te pague 42 días.
¿Sí? Entonces, hasta el momento no se ha emitido la contingencia sanitaria ni federal ni estatal. Sí se han emitido algunas declaraciones, pero no se ha ordenado que se suspendan labores, que es diferente, ¿ok? No se ha ordenado. Pero sí te voy a decir una cosa, Leo. Sí ya a nivel federal se ha ordenado que ciertos trabajadores no chambeen. Ahorita lo voy a platicar. Es el Diario Oficial el 24 de marzo. Con base en lo anterior, ¿cuál sería su recomendación para hacer frente al pago de los salarios de los trabajadores en estos momentos que el patrón no tiene ingresos para hacer frente a esta situación, considerando preservar las fuentes de empleo? Bueno, allí el artículo 57 establece cuál pudiera ser la situación para el patrón. Artículo 57. El patrón puede modificar las condiciones de trabajo cuando existan circunstancias económicas que lo justifiquen. Y esta es una circunstancia económica que lo justifica. Ok, a ver, trabajadores, pues tenemos que seguir chambeando, pero no hay producción, pero no hay ventas. Sí, lo estábamos viendo el día de, ¿qué día fue? El jueves, que andábamos por ahí en la Tapo, en la Ciudad de México, los taxistas, la filota de taxistas. Sí, no hay gente. Sí, la fila de taxistas. Ahora sí que para elegir cuál te quieres subir, ¿no? Así en muchos restaurantes. Igual estábamos en la ciudad de Veracruz el día lunes, me parece, martes, y teníamos necesidad, pues por esto de que necesitamos cuidarnos y demás. Ahí mismo en el hotel donde tuvimos una reunión chiquita ahí con 3-4 personas, ahí mismo comimos y no había nadie en el restaurante del hotel, nadie. Eran las 2:30 de la tarde. Habían como 25 meseros. Todas las mesas desocupadas. No había nadie. Oye, ¿no hay ingresos? ¿Vamos a tronar? ¿Qué podemos hacer? Pues es diferente. Sí te puedes sentar con tu trabajador o con tu sindicato y puedes negociar, pero no vas a decidirlo de forma unilateral. No lo puedes mandar a descansar sin goce. No lo puedes hacer. Te puedes sentar y llegar a un acuerdo con el trabajador. Sí, negociarlo, platicarlo. Un ejemplo. Esto se conoce como paro técnico. Sí, como paro técnico. Un ejemplo. A ver, ganas 200 pesos diarios. Vienes toda la semana, son 1,400. Pero no hay ingresos. Entonces, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Qué te parece si nomás vienes 3 días y te pago esos 3 días? Los otros 3 días no chambeamos. Te doy, en lugar de 1,400, te pago 700. Obviamente nomás trabajas la mitad. Tampoco se vale, porque no puede haber renuncia de derechos, tampoco se vale que le diga, ¿qué te parece si vienes y trabajas y no te lo pago? No, eso no se puede hacer. Aunque el trabajador me firme el papelito, eso es una renuncia de derechos. Pero sí, de manera equilibrada entre las partes, yo puedo acordar con mi empleo y decir, mira, ¿qué te parece si trabajas la mitad y la otra mitad la descansas? Y yo nomás te pago la mitad. El trabajador me puede decir, no, patrón, a mí me vale. Si tú me estás mandando a descansar, yo vengo toda la semana y con base en eso, pues me tienes que pagar. Entonces, en estos casos, negociamos con el trabajador y también con el sindicato, si es que hay sindicato. Mira, ¿qué te parece si hacemos esto? Nada más chambeamos la mitad. De todas formas, si estás aquí toda la semana, me vas a perjudicar, te expones. ¿Qué te parece si hacemos eso? O la otra. Mira, ¿qué te parece si no lo chambeas y te pago la mitad? O sea, es cuestión de sentarnos y negociarnos. ¿Se vale? Sí. Artículo 57, último párrafo de la Ley Federal de Trabajo. Ahorita que regresemos del receso, aquí le hacemos un ajuste y se los muestro. Ahora, ese acuerdo, a fuercita, lo tengo que poner por escrito. A fuercita. Porque al rato va a ir el trabajador y va a decir, hasta va a empezar a publicar en las redes, ¿no? En Twitter, en Facebook, en la empresa fulana ya mandaron a descansar a los trabajadores, son unos ingratos, son unos desgraciados, irresponsables. Nos sentamos y firmamos el papelito. Artículo 33. Todo convenio o liquidación deberá estar por escrito. Contener, ahí dice cómo se hace, contener una relación circunstanciada de los hechos. Ustedes han visto las publicaciones del Diario Oficial de la Federación. El día tal apareció el primer caso de coronavirus en el mundo. El día tal la Organización Mundial de la Salud dio recomendaciones. El día tal se declaró que en nuestro país ya existía el primer caso. El día tal la Secretaría de Salud aconsejó esto.
una relación circunstanciada de los hechos. El día tal, patrón y sindicato se ponen de acuerdo en las medidas a seguir a fin de evitar el menor daño para la empresa. Una relación circunstanciada de los hechos y de los derechos que se comprenden en ese acuerdo. Los derechos. ¿Cuáles son los derechos del trabajador? El cobrar, el no dejar de cobrar. ¿Y cuáles son los derechos del patrón? Pues que se está poniendo de acuerdo con el trabajador y que el trabajador respete ese acuerdo. Entonces, a ver, no chambeas la mitad del tiempo y no te pago la mitad del tiempo. ¿Estás de acuerdo? Sí, mira, te cuidas y mira, podemos en lo que... Pero sí, mientras no se ordene, porque como bien lo dijiste, Leo, como no se ha ordenado, lo podemos hacer. Si se ordenara que se suspendan labores, pues ya no podemos hacer esa negociación. Simple y sencillamente, si es más del mínimo, sí podemos hacer la negociación. Pero no le puedo decir, te vas todo el mes y nomás te pago la mitad del mes a raíz de un salario mínimo general. No, si se ordena suspender, entonces se respeta esa orden del 429 y 427. Entonces, esa sería, y entonces lo pongo por escrito. Pongo unos testigos de hecho, testigos de asistencia y ese documento lo tendríamos que ir a depositar a la Junta de Conciliación. Pero como la Junta de Conciliación está ahorita también suspendiendo labores, diríamos que aquí, en términos del artículo 33, ¿es necesario? Ya no es necesario, está bien, guárdatelo, ponlo por escrito y demás. Ok. Que no contenga renuncia de derechos, pero lo que sí tendríamos que hacer es ir al IMSS, decirle, mira IMSS, yo llegué a este acuerdo con mis empleados y por lo tanto, como estamos en paro técnico por un mes, por 2 meses, vamos a pagarle al trabajador la mitad y por tanto a ti ya no te voy a pagar con base en el salario base de cotización normal, sino a lo mejor entraríamos en una especie de semana reducida, en una especie de semana completa con salario mínimo, etcétera. En términos de lo que el desenlace que lleve este acuerdo que estamos teniendo con el sindicato. Entonces, ahí sería esta parte. Bien, ok. No utilizaremos el salario diario integrado referido en el artículo 84 y 89, toda vez que la ley expresa claramente un salario mínimo general. ¿Por qué les hago la aclaración? Porque cuando se trata de una indemnización, hay jurisprudencias que establecen que la indemnización, por ejemplo, los 3 meses constitucionales es una indemnización. Esa se tiene que pagar con el salario diario integrado, no con la cuota diaria. Sin embargo, en este caso, aunque se trata de una indemnización, la ley señala claramente un salario mínimo general del área geográfica, un salario mínimo general y le completamos del área geográfica. También es necesario aclarar que si la orden de suspender labores se excediera de un mes, el patrón ya no está obligado a pagar por los días que excedan. Aunque aquí también, si tuvieran inquietud, aquí también diríamos que yo le puedo pagar por los otros 5 días. Si ordenan que se suspenda 35, le pago 30 en términos del 429 fracción cuarta y le pago los otros 5 como un subsidio adicional. Entonces separo los conceptos. Somos una escuela de natación que cerramos desde el lunes, ya cerramos desde el 23. Allí sí les ordenó que cerraran. No sé, estás en la Ciudad de México, creo que en la Ciudad de México solamente aplicaría el acuerdo del 24 de marzo en el que si hubieran más de 100 personas. Pero está bien, lo hiciste bien. Ok, cerraste. Si negociamos la forma de pago, ¿qué pasa con el IMSS? Bueno, ya se las comenté, Huicho, ya se las comenté. Si ustedes hacen esa negociación, lo ponen por escrito. Yo les aconsejaría, en la medida de lo posible, vayan a conciliación y que ahí lo sellen, ¿sí? Deposítenlo, si es que pudieran todavía encontrar gente en conciliación. Ahora, una vez que lo tengan sellado, hacen otro escrito y lo depositan en IMSS y ahí informan la modificación de los salarios. Si no lo pueden llevar a negociación, a depositar en la Junta de Conciliación porque está cerrada la Junta o porque no están atendiendo, entonces así tal cual con las firmas originales y demás, se lo llevan al IMSS y presentan la solicitud de modificación de salarios. Ahí sí están chambeando, ahí también les van a recibir este escrito. En el caso que comenta Dionisio, de ir a trabajar solo unos días a la semana, ¿se puede considerar? Sí, claro, se puede considerar semana reducida, pero acuérdense que va a ser temporal. Por lo tanto, como va a ser temporal, y como va a ser masivo, como va a ser de toda mi plantilla, si fuera de 1, 2, 3 trabajadores no tengo problema, pero como es de toda mi plantilla, entonces sí se lo tengo que reportar al instituto. Este aviso se lo tengo que presentar al Seguro Social, en términos de las obligaciones que vienen en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Muy bien, entonces decimos acá. Por otra parte, no debemos olvidar que tanto en el artículo 42 bis como el 427
refieren la suspensión de los efectos de la relación de trabajo. Por lo tanto, en ese periodo de suspensión de labores, el trabajador no tiene derecho a que se consideren esos días e importes de pago para el cómputo de aguinaldo. Por ejemplo, miren, aquí sí, déjenme intentar a ver si puedo entrar a este artículo.